La automatización está aquí. Y no estoy hablando del futuro, estoy hablando de ahora. En algún lugar del mundo, ahora mismo, un algoritmo está haciendo en minutos lo que una persona le llevaría unas horas. Los cajeros automáticos reemplazaron a empleados de bancos. Los sistemas automáticos de llamadas eliminaron operadores telefónicos. Ahora hay software que puede detectar enfermedades en radiografías mucho mejor que algunos doctores. ¿Esto significa que nos vamos a quedar sin trabajo? No, pero significa algo. O aprendes cosas nuevas constantemente o te quedas atrás. Antes de que pienses que esto suena muy complicado, déjame decirte que es más simple de lo que crees. Lo importante es esto, existe una estrategia súper simple que puede ayudarte a mantener relevante mientras todo está cambiando rapidísimo. Se llama la regla de las 5 horas. Y en este video te voy a explicar cómo es y cómo aplicarla sin complicarte la vida. Pero primero déjame contarte una historia muy rápidamente. En el año de 1972, los ingenieros hacían cálculos con unas reglas gigantescas llenas de números. Calcular una estructura de un puente podía tomar días, y si te equivocabas en un decimal, todo el proyecto se iba a la basura. Un año después, salió la primera calculadora científica programable de bolsillo. De repente, lo que antes tomaba horas, ahora toma segundos. Y sí, muchos trabajos desaparecieron. Los que solo hacían cálculos repetitivos se quedaron fuera del mercado. Pero aquí está lo interesante. Aunque desaparecieron esos puestos, se crearon muchos más trabajos nuevos, trabajos que antes no existían, como ingenieros de diseño, analistas de sistemas, especialistas en optimización, entre otros. ¿Por qué? Porque ahora tenían mucho más tiempo para pensar en grande. En vez de pasar días haciendo cuentas, podían enfocarse en diseñar, crear y resolver problemas mucho más interesantes. La tecnología no solo quitó trabajos repetitivos, creó demanda para trabajos que requieren pensar, crear y resolver problemas complejos. Un investigador de una universidad de Massachusetts lo dijo así: la automatización rara vez reemplazará trabajos complejos, reemplazará tareas y liberará a las personas para que hagan lo que las máquinas no pueden hacer, como conectar ideas, improvisar y entender contextos. Esto nos lleva a una verdad importante. Si quieres tener éxito hoy, no puedes dejar de aprender. No es solo por la automatización, también es porque ahora compites con gente de todo el mundo. Alguien en otro país puede hacer tu trabajo igual de bien o mucho mejor y por menos dinero. Si te quedas quieto, quedas atrapado entre dos mundos: máquinas que automatizan y personas que están más preparadas que tú. Y es aquí donde entra la regla de las 5 horas. La idea es simple: dedica una hora al día, 5 días a la semana, solo para aprender algo nuevo. Esta regla viene de observar a personas muy exitosas. Un escritor analizó las rutinas diarias de emprendedores, científicos y líderes y encontró un patrón. Casi todos dedican tiempo diario a aprender, incluso cuando estaban muy ocupados. Un CEO de una empresa de tecnología lee investigaciones cada mañana. Un atleta olímpica estudia biomecánica todas las tardes. Un inversor exitoso analiza mercados antes del desayuno. La conclusión: el éxito a largo plazo está conectado con aprender constantemente. Nunca se quedan estancados, siempre están creciendo. Eso es todo. Una estrategia tan clara que puedes explicarla en tan solo 10 segundos. Sé lo que estás pensando. No tengo tiempo, ya tengo mucho que hacer. Ok, ¿y si saco tiempo, qué aprendo? Vamos por partes. Primero, acepta que hay un intercambio. Esa hora de aprendizaje significa una hora menos viendo Netflix o redes sociales o perdiendo el tiempo en videos que no te aportan nada. Pero aquí está el truco. Las personas más exitosas entienden que aprender es una inversión. Trabajar una hora extra puede parecer más productivo, pero aprender algo nuevo hoy te hace más valioso mañana, pasado mañana y dentro de 5 años. Un estudio de Stanford demostró que personas que dedicaban tiempo a aprender nuevas habilidades tenían un rendimiento 23% mejor después de un año, comparado con los que solo trabajaban más horas. Entonces, la forma de poner esto en práctica es la siguiente. Primero, hazlo temprano en el día. Si intentas aprender al final del día, no va a pasar nada. Al final del día estás fundido. Tu cerebro ya no da más. Pero en las mañanas tu mente está fresca. Según estudios, nuestra capacidad de concentración es mucho mayor en las horas de la mañana después de despertar. Así que levántate 30 minutos o una hora antes y aprende antes de que comience el caos del día. Segundo, elimina el tiempo perdido. No tengo tiempo es la excusa favorita de todos y también lo usamos incluso para no ir al gimnasio. Haz esto: ve a los ajustes de tu teléfono celular. Busca tiempo de pantalla o tiempo de uso, ya casi todos los celulares hoy tienen esa función. Revisa cuánto tiempo pasas ahí. Yo lo hice y descubrí que pasaba cerca de 2 horas diarias en redes sociales y viendo videos que no me aportaban absolutamente nada. Si tú encuentras 2 horas ahí, puedes encontrar una para aprender. Ahora, ¿qué deberías aprender? Hay tres tipos de cosas que te van a ayudar bastante.
Primero, cosas relacionadas con tu trabajo actual. Siempre hay algo nuevo que aprender en tu área. Te doy un ejemplo de esto. Arnold Schwarzenegger llegó a los Estados Unidos como fisicoculturista. Hablaba mal inglés y no tenía dinero. Pero en vez de quedarse solo en los gimnasios, aprendió sobre negocios, inversiones, bienes raíces, actuación y marketing. Se volvió millonario antes de ser famoso como actor. ¿Por qué? Porque nunca dejó de aprender cosas nuevas fuera de su área. Según LinkedIn, los profesionales que desarrollan habilidades diversas tienen 34% más posibilidades de ser promovidos. Y la lección es esta, nunca terminas de dominar tu área, ya que siempre puedes aprender algo nuevo. Segundo, cosas fuera de tu área principal. Esto es clave. Si solo sabes de una cosa, te vuelves frágil. Solo eres útil en situaciones muy específicas. ¿Cómo evitas esto? Aprende cosas diferentes y conéctalas. Aquí está el truco. Steve Jobs estudió caligrafía en la universidad. Parecía una habilidad completamente inútil para crear computadoras. Pero años después, ese conocimiento lo ayudó a diseñar las primeras tipografías bonitas de los Mac. Él mismo dijo que nunca hubiera creado esas interfaces tan llamativas si no hubiera tomado esa clase inútil. Mira esto, el creador de PayPal estudió filosofía y derecho, nada que ver con tecnología, pero esa combinación, que es una combinación muy rara, le ayudó a pensar diferente sobre los pagos digitales. Mientras otros pensaban en código, él pensaba en sistemas, en incentivos humanos, en cómo cambiar comportamientos. Por eso PayPal revolucionó los pagos en línea. Conectaron dos mundos completamente diferentes y por eso triunfaron. Sal de tu zona de confort, aprende cosas raras y conéctalos. Tercero, habilidades para cualquier persona. Estas son habilidades que mejoran tu vida en general y muchas veces también te abren puertas laborales. Por ejemplo, hablar en público sin morir de nervios, entender estadísticas básicas para no caer en titulares falsos, manejar tu dinero sin depender de alguien más, pensamiento lógico o aprender a usar hojas de cálculo como Excel. Warren Buffett dice que dedica entre 5 y 6 horas al día solo a leer, no porque sea aburrido, sino porque cada libro le da una perspectiva sobre negocios, psicología humana o industrias que él no conoce. Dice que el conocimiento compuesto es como el interés compuesto. Mientras más acumulas, más rápido crece. Y él es el ejemplo viviente de que esto funciona. Aprende lo que quieras, pero comprométete. He visto muchas personas que terminan la universidad, consiguen un trabajo y ahí se quedan mentalmente. Dejan de leer, dejan de aprender y dejan de crecer. Eso es peligroso, porque el mundo no se detiene y en 10 años esas personas podrían estar obsoletas o estancadas. No seas una de esas personas. La regla de las 5 horas no es mágica, no es un truco secreto, es simplemente constancia. Una hora al día no suena mucho, pero en un año son 260 horas, en 5 años 1300 horas de aprendizaje. ¿Sabes cuánto puede cambiar tu vida con 1300 horas de aprendizaje? Mucho, muchísimo. Soy Jaime y gracias por ver este video hasta el final. Si te sirvió, dale like, sígueme en redes sociales si quieres conocer más contenido como este y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. O cierra todo y ponte a aprender algo nuevo ahora mismo. Al final del día, eres tú quien decide. Yo solo estoy aquí para darte opciones que realmente funcionan. Te veo en el siguiente video.